En el contexto del que ha venido a denominarse Sermón del Monte, el maestro dirigió a su audiencia las siguientes palabras: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo Matai 7:15. Por desgracia, siempre hubo falsos agoreros que manifestaron hablar de parte de Dios, cuando en realidad lo hacían de su propio corazón, movidos por intereses oscuros y deshonestos. Y si extrapolamos esta advertencia a nuestros días, deberemos fijarnos con mucha atención a quién abrimos la puerta de nuestra casa, o la de nuestros oídos, o la de nuestro bolsillo, o peor aún, la de nuestro corazón. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en el shiur de hoy reflexionaremos con la ayuda del Fieno sobre las precauciones que debe tomar el creyente para no dejarse arrastrar por las malas influencias de obreros fraudulentos o de falsos hermanos, para perder su tiempo o su dinero a manos de individuos que solo traerán a su alma confusión y frustración, y que detrás de su aparente piedad o erudición solo hallará oscuridad, como lo expresa claramente el versículo. Pues estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13 y 14. Y si el propio Samechmem, quinta esencia del mal y la impureza, es capaz de mimetizarse para engañar a los creyentes, ¿cómo podremos diferenciar a un maestro mentiroso y falaz de otro que no lo es? Antes de dirigirnos la anterior enseñanza, el maestro ya nos daba algunas claves a este respecto. ¿Cómo se declara? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo Matai 7, 13 y 14. Cuando el insigne sabio y cabalista Rabbi Moshe Hai Luzzatto escribió su Masterio Tratado de Musar, esto es de ética, lo intituló La senda de los rectos, en hebreo Mesilat Yesharim. ¿Por qué escogió el término Mesilá para describir la ruta que siguen los rectos y no el vocablo mucho más común Derech, camino? Porque Mesilá es el sendero que abre nuestras pisadas y que al dejar de transitarlo vuelve a ser cubierto por la vegetación, mientras que Derech definiría un camino amplio y permanente. Los pasos del creyente deben marchar siempre hacia adelante, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua, y este es el incesante caminar, es este incesante caminar lo que mantiene abierto nuestro sendero espiritual, pues si nos detenemos, nuestro sendero se verá invadido por las zarzas y los espinos del afán de este siglo y el engaño de las riquezas, citando Mateo Matai 13:22, que buscarán ahogar en nuestra alma las palabras del Mesías. Y aquí tenemos ya nuestro primer baremo a la hora de evaluar las enseñanzas que llegan hasta nosotros. Y aquí nos preguntamos, ¿sus maestros les están enseñando un camino fácil y rápido? ¿Uno que no exige renuncia y compromiso? Tenga por seguro que esto viene del otro lado, y que le están llevando por la puerta ancha y el espacioso camino que lleva a la perdición. Y a continuación Yeshua nos declara lo que constituye la regla de oro para distinguir a aquellos maestros que vienen de parte de Dios de esos otros que no vienen. ¿Cómo está escrito? Por sus frutos los conoceréis, y añade, así todo, buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo Matai 7, 16 y 17. ¿Y cómo podemos identificar este buen fruto, ese peritov que debe caracterizar a todo buen maestro en el Mesías? Para ello no necesita discernir las profundidades del alma ni las recónditas intenciones del corazón. En primera instancia, bastará con aplicarle dos sencillos requisitos. Primero, cree en Yeshua como su Mesías. Y segundo, no mutila la palabra de Dios. Y aunque esto pueda parecer muy obvio, en realidad no lo es tanto. Con frecuencia asumimos que recibir enseñanzas de un maestro que niega la mesianidad de Yeshua es perfectamente lícito, aunque de tanto en tanto suelte alguna perla de forma más o menos explícita para hacernos desistir de nuestra fe. No abundaremos sobre el tema,
Pues ya hemos hablado de esto en otros shurim. Simplemente le haremos una pregunta. ¿Se imagina a los Gálatas o a los Corintios aprendiendo a la vez de maestros creyentes e incrédulos? Es cierto, algunos afirmaban ser de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas, pero ¿acaso no eran todos esos maestros seguidores del Mesías? A la ausencia de nuestro segundo requisito, poseer ya algo tan habitual, no se le presta la importancia que se debería. Por ejemplo, en muchos colectivos constituye un clásico en la exégesis bíblica dar por finiquitados los 5 libros de la Torá, con la venida al mundo del Mesías, quien, según ellos, ya abolió la ley completamente. Querido amigo, si usted ya se adhirió a esta tendencia, no puede estar más desacertado. Para empezar, negaría de plano una enseñanza directa del Maestro, quien nos dijo lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Mateo 5:17. Pues únicamente alguien que ha cumplido todos los preceptos, que es lo mismo que decir que no ha pecado nunca, puede cargar sobre sí el pecado de todos nosotros. Créame, dilucidar este contencioso doctrinal es mucho más sencillo de lo que parece. Los judíos siempre estuvieron, están y estarán sujetos a los preceptos de la Torá, si bien es cierto que aquellos que requieren del templo para poder cumplirlos, pues en la actualidad no pueden ser llevados a cabo. Por su lado, los creyentes gentiles nunca estuvieron, están o estarán sujetos a los preceptos de la Torá, más allá de lo establecido en Hechos Maasim 15:29. Pero no se detienen aquí los que buscan menoscabar las palabras de la Biblia, y como no pueden arrancar la hoja y tirarla a la papelera, abogan por suprimir la literalidad de algunas enseñanzas del nuevo Papa, intentando relegarlas al estatus de parábolas de dudosa pedagogía. Permítame citarle 2 ejemplos. Comienzan a aparecer presuntos maestros que niegan la veracidad del nacimiento de Yeshua de una mujer virgen, lo cual es claramente puntualizado en 2 evangelios diferentes, uno escrito por un judío, que es Mateo Leví, y otro por un griego, el cronista Lucas. Nuestro segundo ejemplo tendría que ver con la existencia del infierno. Estos también califican de parábola el relato de Lucas Nakai 16, del 19 al 31, donde el mendigo Eleazar es llevado tras su muerte al seno de Abraham, mientras que su vecino rico es condenado a los tormentos del infierno, lo que en hebreo se conoce como Geinam. Los que piensan que esto es una parábola y que en realidad el infierno no existe, deberían preguntarse qué religión están siguiendo en realidad, la que nos transmitieron los apóstoles o alguna que profesan los paganos. Pues el concepto infierno o paraíso, si bien esto debe ser explicado con todos sus matices, es una creencia ancestral en el pueblo de Israel, a la cual Yeshua hizo referencia, tanto más al tratarse de un caso concreto del que Yeshua tuvo revelación, como se infiere de que se cite incluso el nombre del protagonista. Y al respecto de todas estas cuestiones, merece una especial atención que nos fijemos en aquellos maestros que enseñan la Kabbalah y que cuentan entre sus filas con un creciente número de creyentes en el Mesías. Permítame una breve introducción sobre esto. El estudio de la Kabbalah le aportará valiosas herramientas para acceder a los niveles más ocultos de la exégesis bíblica. Por ejemplo, nosotros hemos publicado 2 comentarios sobre libros del Nuevo Pacto de carácter monográfico. Y los hemos hecho al pi Kabbalah, según la Kabbalah. Uno es un comentario a Mateo, al libro de Mateo, y otro sobre el libro del Apocalipsis, cuyos enlaces le dejamos en la descripción. Existe un apartado dentro de esta ciencia denominado Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah práctica, consistente en diferentes técnicas meditativas que incluyen el uso de nombres divinos, la cual no es para nada recomendable. Y no solo por sus peligros inherentes, los peligros inherentes a su práctica, sino porque hoy en día no existen maestros competentes en esta materia. Y créame lo que le digo, que esto es así. ¿Qué ocurriría si el presunto maestro usa esta disciplina para mal? Al respecto, traeremos una conocida historia bíblica donde personajes réprobos usaron artes oscuras mezclados con Kabbalah únicamente para el mal, según lo escrito. Él los tomó de sus manos y los puso en una tela. Éxodo Shemot 32:4.
Aarón no se cuidó de esos dos sabios que había a la cabeza de ellos, los de la multitud mezclada. Uno de ellos estaba delante de él y el otro hacía conjuros, ya que ambos tomaron consejo como uno. Tomaron de ese oro 2/3 en la mano de uno y 1/3 en la mano de otro. Pues así se debe hacer tal tipo de nigromancia. Hemos citado Zohar Kitisa 192a. Aarón era un profeta y estaba destinado, ¿no?, a ser el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y aún así se vio superado por las malas artes de aquellos dos hechiceros, quienes se salieron con la suya, construyendo el becerro de oro. Una mirada más atenta a la citada enseñanza de nuestro Zohar nos mostrará que su trabajo espiritual no fue muy distinto al que llevan a cabo los cabalistas, según hemos leído. Tomaron de ese oro 2/3 de las manos de uno y 1/3 en las manos de otro. 2/3, lo cual alude al trabajo espiritual hecho sobre las dos primeras tríadas del árbol sefigótico, según ilustramos a continuación. El primer tercio aludiría a la primera tríada formada por Jochma, Binah y Daat. La segunda estaría constituida por Gesed, gracia, Geburah, rigor y Tiferet, belleza, según apreciamos aquí en nuestro gráfico. Y aún nos faltaría una última tríada en correspondencia con y 1/3 en las manos de otro, lo cual afectaría a la última tríada, compuesta por Netzach, victoria, Hod, esplendor y Yesod, fundamento, como apreciamos a continuación. Si bien no es el tema de nuestro estudio, adentrarnos en los pormenores de este trabajo espiritual, de aquí se infiere que esta sabiduría puede ser usada para bien o para mal, desde el lado de la santidad o desde el lado de la impureza, de la misma forma que el hombre puede, por ejemplo, ¿no?, usar la energía nuclear para traer bienestar o como un arma de destrucción masiva. Así también el conocimiento de la palabra de Dios en cualquiera de sus niveles no está a salvo de esta ambivalencia. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos a la hora de abrir nuestras puertas a presuntos expertos, cuyos frutos no son para nada los más apropiados. Y todo esto lo que atañe a los maestros, a los que pudiésemos prestar oído. Pero ¿qué hay de aquellos individuos que llaman a la puerta de nuestra casa o de nuestra congregación manifestando su voluntad de profesar nuestra misma fe? Si precavidos hemos de ser con los que recibimos, no menos lo hemos de ser con lo que damos. Y para ilustrar esta realidad, traeremos otra enseñanza basada en la experiencia de Moisés, con ese colectivo plurinacional que se unió al pueblo de Israel en su salida de Egipto. Al respecto fue dicho: el santo bendito sea le dijo a Moisés, no los aceptes. Si bien Dios no le explicó la razón. Entonces Moisés dijo, amo del mundo, ya que ellos han visto tu poder, ellos quieren convertirse. Por ello, déjales, que vean tu poder todos los días, y sepan que no hay Dios fuera de ti. Y como Dios no les respondió nada, entonces Moisés los aceptó. Hemos citado Zohar Kitisa 191a. Esta decisión, fruto del profundo amor que sentía Moisés por todos los seres humanos, demostró ser muy arriesgada. Para empezar, a la cabeza de esa multitud mezclada, el denominado Ereb Rahab, se hallaban dos conocidos hechiceros de Egipto, Jonus y Yambrus, que son Janes y Jambres, como también se declara. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Segunda de Timoteo 3, 8 y 9, también puede usted mirar el Midrash Tanjumá 19. Y esto nos parece muy significativo, pues el apóstol no duda en citarlos, a estos dos personajes, como ejemplo paradigmático de esos malvados que habrán de levantarse en los postreros días, y de ellos se afirma que se introducirán en las casas para llevar cautivos a sus moradores, según leemos en el mismo libro, en el 3 del 1 al 6.
El pecado del becerro de oro constituyó sin duda la peor transgresión en la historia de Israel, pues aunque es cierto, ¿no?, que los inductores fueron los egipcios, por desgracia el pueblo de Dios también se vio involucrado en la transgresión, unos por acción y otros por omisión, según lo escrito. E hizo un becerro de fundición y dijeron: estos son tus dioses, Israel, que te hicieron ascender de la tierra de Egipto. Éxodo Shemot 32, 4. Y dijo: Vayomer. Y dijeron: Vayomerú, pues Aarón no dijo nada. Y este silencio, símbolo de la pasividad de Aarón, trajo muchos males sobre el pueblo de Israel, pues no crea que esto es un suceso tan lejano a su propia realidad espiritual. Para empezar, este becerro no era, dentro de la distorsionada visión espiritual de los Erebrab, un sustituto de Dios. Más bien era el reemplazo de Moisés, como el mediador, a fin de vincular los poderes de arriba con los poderes de abajo, como versa: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo Shemot 32:1. Muchos creyentes, en su corta visión espiritual, necesitan un intermediario para su relación con Dios. Y esto es apropiado cuando se trata del Mesías, pero empieza a ser más peligroso cuando el objeto de esta realidad es otro ser humano. Y con ello no queremos decir que el apegarse a un tzadik no conlleve beneficios espirituales, pero nunca debemos perder la perspectiva sobre estas nociones, haciendo Hasbe Shalom un ídolo de la carne y la sangre. Todo esto debería reforzar nuestras precauciones a la hora de admitir personas en nuestro medio. Ya conoce el dicho: un garbanzo podrido echa a perder toda la olla. Y a este respecto tenemos la enseñanza: un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. ¿Qué ocurre si entra en su congregación un lobo vestido con piel de oveja? ¿Sea usted capaz de discernir sus malas intenciones antes de que deje mordidas o incluso devore a las verdaderas ovejas? ¿Lo admitirá, llevado por la compasión, aun sospechando de sus malas intenciones? En estas circunstancias, el enemigo de las almas juega una gran baza a su favor: el amor y la piedad malentendida de muchos creyentes. Pues una visión distorsionada de la gracia puede traer más mal que bien. Pues no en vano se dijo: hay derecha arriba en relación con la santidad suprema, y hay derecha abajo en relación con el otro lado. Zohar Kitisa 194b. Querido amigo, ¿dónde está su discernimiento de espíritus? ¿Cree realmente que admitiendo a un falso hermano en su congregación está poniendo en práctica alguno de los mandamientos sobre el amor fraternal? Más bien estará cometiendo un acto más afín al otro lado, esto es, en el grado de la impureza que al de la santidad. Y lo que es aplicable al individuo también lo es a su dinero. Permítame contarle un caso real. Un líder de una comunidad religiosa me contó que en cierta ocasión apareció por su congregación un matrimonio con un inmejorable currículum. Eran personas cultas, conocedoras de la Biblia y sobre todo muy adineradas. Vamos, el perfil de feligrés con el que cualquier pastor sueña. Estos se integraron rápidamente en la dinámica congregacional, aportando significativas cantidades de dinero para la obra. Todos parecían estar encantados con el fichaje, a excepción de una mujer anciana, que era reconocida por todos por su piedad y devoción. Ella manifestó en más de una ocasión sus inquietudes sobre la supuesta sinceridad de aquella pareja. Por supuesto, nadie la escuchó, y el pastor, el que menos, pues sus aportaciones económicas estaban dando una nueva dimensión a las actividades congregacionales. Sin embargo, en las campañas financiadas por ese dinero no se convertía a nadie, y en un tiempo relativamente breve apareció la división y más tarde aquella importante congregación cerró sus puertas. Eso sí, poco antes del final, aquella pareja desapareció como vino y nunca más se supo de ellos. El dinero es sin duda otro elemento sensible en las maquinaciones del otro lado. ¿Escuchó alguna vez el dicho «somos lo que comemos»? Pues los alimentos pasan a formar parte
de nosotros mismos. Y lo mismo ocurre con las aportaciones económicas a la comunidad. ¿Qué pasaría si estas proviniesen de los corruptos y de los pecadores? Al respecto, traeremos una enseñanza de un discípulo de Yeshua llamado Yaakov de Kefar Sekanya, recogida en el Talmud, como fue dicho. Está escrito en tu ley: no traerás paga de ramera, ni precio de perro a la casa del Eterno tu Dios por ningún voto, porque abominación es al Eterno tu Dios, así lo uno como lo otro. ¿Qué se puede hacer con él? Con este dinero. Una letrina para el sumo sacerdote. Pero yo, esto lo dice en referencia a Rabbi Eleazar, no respondí nada. Entonces él me dijo: así me ha enseñado mi maestro Yeshua, pues ella los ha recogido del salario de una ramera, y al salario de una ramera volverán. De la inmundicia vienen, y a la inmundicia irán. Hemos citado a Avodah Zará 16b, 17a. Y esta enseñanza no nos sorprende, pues vemos cómo los apóstoles no tuvieron el menor reparo en rechazar el dinero del famoso personaje Simón el Mago, como se declara. Entonces Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gana por dinero? Hechos Maasim 8:20. Simón el Mago era un personaje muy célebre, pues según la tradición incluso había prestado sus servicios al emperador romano Nerón. ¿Qué líder de una comunidad le hablaría así en la actualidad a un personaje tan célebre? Quizás aquel cuyas prioridades no son las mismas que eran las de Pedro. Querido amigo, no nos cansamos de advertirle sobre los muchos peligros que acechan al creyente en nuestros días, pues se han multiplicado los maestros que obran según su propia concupiscencia y no conforme a la palabra de Dios. Y las redes sociales han abierto inmensos canales para la difusión de sus enseñanzas corruptas. Y también debemos estar alerta ante lo que ya es un procedimiento clásico del otro lado: infiltrar quintacolumnistas entre las filas de los creyentes para sembrar división y malestar, así como la cizaña es sembrada entre el trigo en la famosa parábola. Y por todo ello, pidámosle a Dios discernimiento de espíritus para dejar de ser presas fáciles del maligno y pasar a ser verdaderos atalayas capaces de divisar desde lejos a esos lobos rapaces disfrazados de ovejas que no perdonarán a la bajada. Por favor, querido Javed, le rogamos que apriete el botón unirme. De esta forma, usted será parte viva de nuestro canal y podrá ayudarnos a que estas enseñanzas lleguen a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.